Nunca pensé que un simple mensaje en el grupo familiar me rompería el corazón más que cualquier discusión cara a cara. Era viernes 7:42 de la mañana de la noche. La casa olía a canela porque justo había sacado del horno una tanda de galletas, mi receta de siempre, la que los niños me pedían cada diciembre. Me senté en mi sillón, con la bandeja sobre las piernas, y escribí con ilusión. Me encantaría ver a los niños este fin de semana. Tal vez horneamos juntos, ¿les parece? 7 minutos después, llegó la respuesta. Estamos cansados de ti. No vengas. Sin saludo, sin explicación. Solo eso. Final. Me quedé viendo la pantalla como si fuera un idioma que ya no entendía. La cocina entera pareció quedarse sin aire. Las galletas seguían humeantes, pero el aroma de pronto me dio náuseas. ¿Cansados de mí? Después de todo lo que hice. Después de haber vendido mi casa y mudarme a esa pequeña unidad detrás de la casa de mi hija, para estar más cerca y ayudar con los niños, con las comidas, con las tareas. Así era como terminaba todo. Puse el teléfono sobre la mesa con cuidado, como si quemara. No lloré. Eso vino después. Primero fue el silencio, uno pesado, como de iglesia vacía. Fui hasta el cuarto. Abrí el cajón donde guardo los documentos importantes. Saqué mi testamento, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí débil ni vieja. Me sentí despierta. ¿Ellos creen que soy solo una abuelita solitaria con un horno y una cuenta de pensión? Qué poco me conocen. 2 años atrás, me vi obligada a enfrentar una realidad que nunca imaginé. Un pequeño derrame cerebral me cambió la vida de la noche a la mañana. No fue grave, gracias a Dios, pero sí lo suficiente como para hacerme replantear todo. Vendí mi casa, esa en la que crié a mis hijos, y con lo que me quedó, construimos una unidad en el patio trasero de la casa de mi hija. Ellos insistieron. Así estaremos todos juntos, mamá. Los niños te van a adorar. Yo, como tonta, creí que estaba volviendo al calor de una familia, pero en lugar de pertenecer, pasé a ser un recurso más. Me convertí en niñera no remunerada, cocinera perpetua, y una presencia que solo servía si era útil. Nadie me pidió permiso cuando empezaron a dejarme a los niños a las 6 de la mañana. Tampoco cuando me encargaron las compras o me dejaron a cargo del almuerzo familiar cada domingo, sin siquiera preguntar si tenía ganas. Al principio me conformaba con ver a mis nietos, sus abrazos, sus risas, me daban motivo. Pero de a poco, todo fue cambiando. Ya no querían que los recogiera de la escuela. Están muy ocupados, me decían. Tienen actividades. Luego vinieron los pretextos para no cenar juntos, los silencios en las conversaciones, los días sin responder mis mensajes. El golpe más fuerte fue el cambio de tono de mi hija. De pedir favores pasó a dar órdenes. Y cuando intentaba hablar de cómo me sentía, me llamaban sensible, dramática. Me hicieron dudar de mí. Me sentí invisible, pero no estaba loca. Solo estaba sola, siendo utilizada por los mismos que un día me prometieron cuidado y cercanía. Y ahora, ese mensaje. Directo. Cruel. Inesperado. Pero ya no más. Las señales estaban ahí. Claras, punzantes, pero yo elegía no verlas, como quien sabe que algo huele mal, pero sigue cocinando con la esperanza de que al final sepa bien. Primero fueron los pequeños olvidos. Una función escolar de mi nieto, y nadie me avisó. Me enteré por una foto que publicó mi hija, rodeada de otras madres, con esa sonrisa forzada que ya no me incluye. «Ay, se nos pasó decirte», me dijeron después. Luego vino el viaje familiar a la playa. 1 semana entera. Y yo, enterándome cuando los vi empacar por la ventana. Ni una palabra. Ni una excusa. Después fue Sara, la esposa de mi hijo, que simplemente decidió bloquearme en redes. Sin discusión previa. Sin motivo aparente. Yo solo había comentado una foto diciendo lo hermosa que se veía mi nieta. Al parecer, eso fue demasiado. Pero lo que de verdad me quebró no fue un gran escándalo ni una pelea. Fue mi cumpleaños. Nadie vino. Nadie llamó. A media tarde recibí un correo electrónico con una tarjeta digital de DoorDash. $25 para que me comprara algo rico. Ni una palabra escrita de puño y letra. Ni una videollamada con los niños. Solo un archivo adjunto que decía más que cualquier grito. No nos importas. Ese día preparé mi pastel igual. Uno pequeño, de chocolate amargo.
Lo decoré como siempre, con fresas frescas y crema batida. Me senté sola, en esa mesa donde tantas veces hubo risas y velitas, y comí mi rebanada en silencio, con el televisor encendido solo para no escuchar lo que ya sabía. Nadie vendría. Y ahora, ese mensaje. Estamos cansados de ti. No dijeron necesitamos espacio, ni hablemos. No. Lo que dijeron fue definitivo. Descartaron mi presencia como si fuera un mueble viejo que ya no combina con su casa nueva. Y fue ahí cuando algo en mí se apagó, y otra cosa despertó. Creyeron que estaba débil, que con la piel arrugada y los huesos cansados, ya no me quedaba fuerza, que podían cansarse de mí sin consecuencias, que yo era solo una señora más, de esas que se sientan en un rincón y agradecen cualquier migaja de atención. ¡Qué error tan grande! La verdad es que mi vida antes de ser madre y abuela fue mucho más que pañales y pasteles. Enseñé leyes de sucesión y planificación patrimonial por casi 30 años en la universidad. Tuve alumnos que hoy manejan firmas, que asesoran familias enteras sobre cómo proteger su legado. Y entre ellos, uno en particular siempre se mantuvo en contacto. Neil Carmichael. Lo conocí cuando apenas tenía 23 años, inseguro pero brillante. Yo le enseñé que la letra chica es donde se esconde el verdadero poder. Mis activos no son grandes casas ni joyas visibles. No necesito presumir nada, porque lo mío está donde nadie más mira. En derechos mineros que heredé de un tío silencioso, en un contrato de arrendamiento de tierras en Nevada que sigue produciendo sin hacer ruido, y en una cuenta IRA de 1969, que ha crecido durante décadas sin una sola retirada. Siempre supe que había que guardar para el día en que el cariño se volviera escaso. Nunca pensé que ese día lo provocaran mis propios hijos, pero aquí estamos. Esa misma noche, saqué una libreta de cuero que guardo con llave. Dentro están los datos de mis cuentas, las copias de los títulos, los informes de rendimiento. Todo actualizado, preciso, imposible de rebatir. No es solo por coraje, es por dignidad. ¿Querían cortar vínculos? Perfecto. Pero que no se sorprendan, cuando descubran, que también acaban de cortar el lazo que los ataba al verdadero corazón de esta familia. El sábado por la mañana, mientras aún revolvía mi café con la misma cucharita de siempre, marqué un número que no usaba desde hacía años. Sonó 2 veces. ¿Dot? La voz al otro lado no cambió. Firme, respetuosa. Dime qué hacer. Neil Carmichael. Ese muchacho flaco, de lentes empañados y traje barato, ahora era uno de los abogados más buscados en derecho sucesorio del Estado. Yo lo vi crecer. Le enseñé a pensar como heredera, no como víctima. Y ahora, él me devolvería el favor. Neil, quiero rehacer mi testamento. Hoy. Y necesito hacerlo antes de que termine el fin de semana. Entendido, dijo sin titubear. ¿Prefieres venir o envío a alguien a tu casa? No, voy yo. Y traigo pruebas. Colgué y me quedé unos segundos con el teléfono en la mano. No era tristeza lo que sentía, era una serenidad helada, de esas que solo llegan cuando ya no se tiene nada que perder. Porque el amor, cuando se vuelve obligación, ya no es amor, y la sangre, cuando duele más que cura, ya no se llama familia. Guardé los documentos en una carpeta azul. Añadí la libreta de cuero, una USB con copias digitales, y una hoja escrita a mano donde había comenzado a redactar algo muy personal. No era para ellos, era para quien algún día, quizás, me recuerde con cariño. Mientras me vestía, me miré al espejo. Llevaba la blusa blanca con cuello de encaje que reservaba para ocasiones formales. No por vanidad, sino porque merecía lucir como lo que era. Una mujer que no se rinde. Hoy no era día de lágrimas. Era día de estrategia. Porque si creyeron que podían borrarme de sus vidas sin consecuencias, se equivocaron. Ahora quien escribe el final, soy yo. Mientras Neil revisaba los documentos sobre su escritorio, yo ya lo tenía decidido. No había lugar para la duda. No estaba actuando por despecho, ni por orgullo herido. Estaba protegiendo lo que quedaba de mi paz, de mi historia, de mí. Quiero asegurarme de que, si algún día no estoy, le dije, lo poco o mucho que tengo vaya a quien realmente lo merezca. Neil asintió, sin interrumpirme. Sabía escuchar. Por eso confiaba en él. Pero también quiero algo más. Quiero que, si algún día alguien cuestiona mis decisiones, existan pruebas claras de por qué hice lo que hice. Que se vea el patrón de abandono,
de interés económico, de manipulación emocional. No es solo cambiar nombres en un documento, es dejar constancia. Él lo anotó todo, con pulso firme y mirada seria. Yo seguí hablando. Voy a excluir a mis hijos como beneficiarios, de manera formal. Y sí, eso incluye sus parejas. Quiero que David quede como heredero principal. Él ha estado ahí sin pedir nada. El hijo del mejor amigo de mi esposo, ¿recuerdas? El enfermero. Viene cada semana a traerme té y preguntarme cómo amanecí. No lo hace por dinero. Lo hace por humanidad. Neil levantó la vista. ¿También quieres aplicar una cláusula de aplicación inmediata? Así es. Que sea efectivo desde ahora. No quiero que esperen mi muerte para empezar la pelea. Que lo sepan ya. Que vean que estoy lúcida, fuerte, y que esto es lo que quiero. Y con eso, se trazó la línea. No era un arrebato. Era un acto de justicia. Porque ya no estaba buscando reconciliación. Estaba construyendo una defensa. Y lo más importante, estaba recuperando mi nombre. Ese que no se compra ni se hereda. Se honra. O se pierde. Esa misma tarde, volví a casa con la carpeta azul bajo el brazo y el alma más ligera que en años. La lluvia empezaba a marcar el ventanal cuando entré al dormitorio. Fui directo al cajón de mi mesa de noche. En el fondo, debajo de unas cartas viejas y una foto de mi esposo, estaba el archivo que había comenzado hace más de un año. El título lo decía todo. Contribuciones familiares vs retiros. No era un capricho, era necesidad. Porque llegó un punto en que perdí la cuenta de cuántas veces me pidieron un favorcito. Y como mujer práctica que siempre fui, decidí anotar. Una hoja por mes. Un balance por año. Estaba todo ahí. Cada compra de supermercado con fecha y monto. Cada recibo de escuela. Cada mensualidad de clases de piano de mi nieta. Incluso los pagos en efectivo que hice por esa camioneta que juraron pagar a plazos, y nunca pagaron. Guardé también copias de mensajes. Esos que decían, te lo devuelvo en cuanto pueda, o mamá, esta vez es urgente. Nunca hubo devolución. Y nunca les pedí que cumplieran. Pero ahora, esas palabras serían mis testigos. Junto al archivo, coloqué también las facturas de electrodomésticos que compré para su cocina, las transferencias bancarias para cubrir el seguro del carro de mi hija, y hasta la vez que vendí unas joyas antiguas para pagar el dentista de mi yerno. No lo hice por gloria, lo hice por amor. Un amor que al parecer caducaba cuando ya no había cheques que firmar. Pero esta vez, esa carpeta no se quedaría escondida, se convertiría en prueba, en voz. Porque si algún día ellos niegan cómo me trataron, yo tendré cómo recordárselo, sin gritar, sin llorar, solo con papeles, que, al final, pesan más que cualquier promesa vacía. La mañana del sábado estaba nublada, como si el cielo también intuyera que algo importante estaba por suceder. Llegué a la oficina de Neil con mi carpeta azul bajo el brazo y la mirada firme. Llevaba mi bolso grande, ese donde siempre cargo de todo por si acaso. Pero esta vez lo importante iba en un simple dispositivo, un pequeño USB de metal pulido. Neil me recibió con una sonrisa breve, sin afectación. Me ofreció café. Yo lo rechacé. No quería distracciones. Todo está aquí, le dije, extendiendo el dispositivo. Gastos, transferencias, capturas de pantalla, mensajes de voz, correos, incluso los cumpleaños que ignoraron, y los días que fingieron no tener tiempo. Él lo conectó a su computadora sin hacer preguntas. Sabía que lo que encontraría no era cualquier cosa. Sabía que yo no me presentaría allí sin tenerlo todo en orden. También quiero que agregues una carta al testamento, dije, mientras sacaba una hoja escrita a mano. No jurídica. Personal. Que se lea después de mi partida. Pero que deje claro que esta decisión no fue un impulso. Neil la tomó con cuidado, como si fuera un documento sagrado. ¿Y qué hay de un fideicomiso revocable con condiciones de vida activa? Asentí. Eso mismo. Quiero que quede claro que tengo total capacidad legal y que el nuevo plan entra en vigor hoy. No cuando ya no esté. Hoy. Perfecto, dijo él, mientras comenzaba a redactar. Y en ese instante, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Control. No miedo. No tristeza. Poder. Silencioso. Sí, pero absoluto. Ya no era la mujer que se sentaba a esperar llamadas que no llegaban. Era la autora de mi propio cierre,
Y si alguien dudaba de mi claridad, tendría que enfrentarse a cada hoja, cada firma, cada decisión tomada en plena lucidez. El domingo por la mañana abrí el teléfono sin esperar nada. La costumbre es difícil de matar incluso cuando una ya aprendió la lección. Y ahí estaba. Una publicación nueva de Sara, mi nuera, adornada con filtros y sonrisas de revista. Un brunch. Mesa larga, servilletas dobladas, mimosas brillando como trofeos. Mi hija sentada en la cabecera, mi hijo riendo con la cabeza hacia atrás, y los niños, mis nietos, vestidos como si fueran a una sesión de fotos profesional. Lo que dolía no era no haber sido invitada. Eso ya no me sorprendía. Lo que me encendió por dentro fue el pie de foto. Nada como pasar tiempo con la verdadera familia dos corazones. Así, sin rodeos. Una bofetada con emojis. El pulso me tembló, pero no de nervios. Era furia serena, la que arde sin gritar. Me detuve. Podía ignorarlo. Fingir que no lo vi. Pero esa parte de mí que había despertado con ese mensaje, estamos cansados de ti, ya no era la misma. Comenté con una sola frase. Fue antes o después de pedirme que no me acerque más. Ni un minuto después el comentario desapareció. Bloqueada de nuevo. El patrón de siempre. Provocan, manipulan, esconden. Pero esta vez, ya no me dolía. Me sirvió. Captura de pantalla, guardada en una carpeta nueva. Pruebas de exclusión y manipulación. Había decidido no pelear con palabras. Pero cada intento de borrarme sería un ladrillo más en mi muralla. Apagué el teléfono, me serví una taza de té, y salí al jardín. Las flores no entendían de redes sociales ni de sarcasmos dulzones. Solo florecían. Y eso, en ese momento, era lo único que yo también pensaba hacer. Esa misma tarde, después de podar las lavandas y vaciar la tetera, me senté frente a la computadora. Abrí la carpeta que había nombrado sin piedad. Desprecio documentado. No necesitaba más pruebas, pero sabía que ellos no dejarían esto sin pelear. Así que me puse los lentes, ajusté la luz de escritorio y comencé a escarbar en lo que antes me había dolido demasiado para enfrentar. Y ahí estaban. Un correo electrónico de mi hija fechado 2 años atrás. Lo había guardado sin pensar, solo porque me había dejado un sabor amargo que nunca pude tragar. Decía, si fueras menos emocional quizás querríamos pasar más tiempo contigo. Lo leí en voz alta, sin llorar, sin apretar los labios, solo lo leí como quien revisa una factura olvidada. Luego vino el audio. Un mensaje de voz que Sara me había dejado 6 meses antes, cuando no llegué a tiempo a recoger a los niños porque tenía cita médica. Su tono, tan dulce como ácido, decía, si no te necesitáramos para los mandados y las recogidas, ya no lidiaríamos con este circo emocional tuyo. La frialdad era quirúrgica. El mensaje terminó con un suspiro de fastidio, como si estuviera hablando con alguien molesto, no con la mujer que había planchado los uniformes de sus hijos sin pedir nada a cambio. Ambos archivos fueron agregados al USB. Lo curioso es que todo esto ya lo sabía, ya lo había vivido, pero tenerlo frente a mí, grabado, escrito, fechado, le quitaba poder. No eran fantasmas, eran pruebas. Yo había sido madre, abuela, cuidadora, proveedora. Ellos, beneficiarios silenciosos, que nunca imaginaron que una mujer de mi edad sabría dejar rastro. Pero aprendí de la vida que el amor no se mide en palabras, se mide en cómo te recuerdan, y en lo que dejan por escrito. El lunes por la mañana, Neil me llamó. Su tono era distinto, más grave, directo, como quien sabe que va a decir algo que cambiará la conversación. Revisando los registros públicos, encontré algo, y no puedo callármelo. Yo estaba sentada junto a la ventana, con el mismo té de siempre, ese con hojas de manzanilla que me recuerda a mi madre. Pero lo que Neil me dijo me hizo soltar la taza. Mi hija había presentado, meses atrás, un documento de interés de tutela legal. Un trámite discreto, casi invisible, pero suficiente para iniciar el proceso de declarar a alguien legalmente incompetente. No lo había hecho por preocupación. Lo había hecho para tener acceso a mis cuentas, a mis bienes, a todo. ¿Desde cuándo?, pregunté, sintiendo que el suelo se me aflojaba. 5 meses. Lo ingresó su abogado, el mismo que firmó otros documentos que afectaban tus propiedades. Me quedé en silencio. No por shock, sino por comprensión. No era que estuvieran cansados de mí.
No era que necesitaban espacio o que yo fuera demasiado emocional. Querían sacarme del camino. Querían mi dinero. Antes de que muriera. Mientras aún respiraba. Mientras aún podía ver cómo me desaparecían de mi propia vida. Cerré los ojos y sentí una calma rara. No había lágrimas. No esta vez. Solo un murmullo interno que decía, esto nunca fue por amor. Fue por control. Me habían enterrado viva. Primero emocionalmente. Luego socialmente. Y ahora, intentaban hacerlo legalmente. Pero olvidaron una cosa. Yo no firmo nada sin leer. Y tengo memoria. Larga. Precisa. Letal. Cuando se trata de defender lo que es mío. Si pensaban que me iban a declarar incapaz, que se preparen. Porque esta mujer, la misma que les enseñó a sostener una cuchara, ahora sostiene algo mucho más pesado. La verdad. Esa noche, me quedé sentada en la misma cocina donde tantas veces enseñé a mi nieta a batir huevos sin salpicar, donde hicimos torres de galletas y coronas de papel. La misma cocina donde mi hija solía llegar desbordada y yo le ponía una taza de té sin que tuviera que pedirlo. Esa cocina, que alguna vez fue refugio, ahora era mi trinchera. No había lágrimas, solo el eco de los pasos que ya no venían. 11 semanas sin verlos, sin una visita, sin un abrazo. La ausencia era una presencia constante. Y dolía. No como una herida nueva, sino como esas cicatrices que tiran en los días fríos, y recuerdan que una vez algo se rompió. Mi pecho pesaba. No por enfermedad, sino por abandono. Por la certeza de haber amado más de lo que me amaron. De haber dado tanto que ya no quedaba casi nada. Encendí la lámpara pequeña, la que me regaló mi esposo el año en que cumplí 50. La luz suave iluminó la mesa. Sobre ella, el documento que cambiaría todo. La nueva versión de mi voluntad. Mi decisión final. Lo toqué con la yema de los dedos, como si fuera un objeto sagrado. No por el papel, sino por lo que representaba, que esta vez, la última palabra sería mía. Y en medio de esa soledad, que ya no me sorprendía, sentí algo nuevo. No felicidad, pero sí claridad. Una paz que no venía de reconciliaciones sino de aceptación. Había hecho lo que tenía que hacer. Me había protegido. No con gritos, con pruebas, no con drama, con ley. Porque si ellos ya habían empezado a vivir como si yo no existiera, entonces que así sea. Pero no esperen que yo financie su olvido. El lunes a las 9:02 de la mañana, Neil entregó en mano una notificación en la casa de mi hija. Un sobre blanco, grueso, con mi nombre en letras grandes y su firma en la parte inferior. Formal. Irrefutable. No era una amenaza. Era una declaración. Dentro del sobre iba la nueva versión de mi testamento, sellada y firmada ante notario, con copia legal adjunta. El documento incluía la cláusula de ejecución inmediata, lo que significaba que, desde ese mismo momento, ellos quedaban fuera de mi herencia. No algún día. Hoy. También incluimos los anexos, la captura del mensaje que me enviaron. Estamos cansados de ti. Los correos de desprecio. Los audios donde decían, sin pudor, que solo me toleraban porque les servía. Y el más importante de todos, la copia del documento de interés de tutela que mi hija había presentado en secreto. Con su firma, su letra, su intento de borrarme de mi propia vida. Neil me llamó apenas salió de la propiedad. Lo recibió Sara. No dijo una palabra. Pero su cara. Dot. Parecía que le hubieras quitado el suelo. No respondí. Solo colgué. Me serví otro café. Usé mi taza favorita. La que dice solo para personas especiales. Esa que me regalaron los niños cuando aún me buscaban para leer cuentos. Ahora ya no se trataba de venganza. Se trataba de equilibrio. De poner cada cosa en su sitio. Ellos habían querido jugar a ser adultos, a tomar decisiones por mí, a manejar lo que no les pertenecía. Muy bien. Ahora se enfrentarían a la adultez de verdad, la que tiene consecuencias, la que no perdona la traición disfrazada de preocupación. Y lo mejor de todo, lo había hecho sin levantar la voz, solo con una firma. Y un sobre. El martes por la tarde, no hubo timbre. No hubo aviso. Solo la puerta de mi unidad abriéndose de golpe, como si la casa todavía les perteneciera. Mi hija entró primero.
No me sorprendió verla con los ojos rojos, la mandíbula tensa. Sara venía detrás, con el teléfono en la mano, grabando disimuladamente, como si esperara poder atraparme en algún desliz emocional. Como si yo no supiera exactamente lo que estaban haciendo. No me levanté del sillón. Había dejado el sobre abierto sobre la mesa, junto a una taza de té todavía humeante. Mi compostura era mi escudo. ¿Reescribiste el testamento?, preguntó mi hija sin rodeos. ¿Y a quién se lo dejaste? ¿A David? ¿Al enfermero? La palabra enfermero la dijo como si fuera un insulto. Como si cuidar de otros fuera un defecto. Sí, respondí sin moverme. A él. Esto es una locura, gritó. Estás reaccionando como una niña herida. Esto no es justo. No, dije tranquila. Esto es corregir. Sara cruzó los brazos, pero su mirada no se sostenía. Mi hija, en cambio, me fulminaba con la suya, esperando que yo me quebrara. Como antes. Como siempre. Pero esta vez, no bajé la mirada. Esto no va a quedar así, dijo entre dientes. Tú no puedes simplemente excluirnos. Somos tu familia. La familia no se demuestra con sangre, respondí. Se demuestra con cuidado. Y tú lo abandonaste. La habitación se llenó de ese silencio espeso que solo llega cuando ya no queda nada más que decir. Ningún argumento. Ninguna mentira que funcione. Yo no estaba discutiendo. Estaba informando. Y si creían que esa visita me haría retroceder, iban a descubrir que la mujer a la que subestimaron durante años ya no estaba disponible. No dije más. Solo me incliné lentamente y abrí la carpeta que había dejado sobre la mesa. Esa carpeta gris que parecía inofensiva, pero que cargaba el peso de años de silencios tragados. La primera hoja era una impresión del chat familiar. El mensaje con la hora y fecha exacta donde me escribieron: «Estamos cansados de ti. No vengas». La coloqué en la mesa. Mis manos no temblaban. La segunda hoja. El formulario de intención de tutela que mi hija firmó hace 5 meses. Sellado, con membrete y todo. Me aseguré de que su firma quedara bien visible. Los ojos de mi hija empezaron a recorrer el papel con desesperación, como buscando una trampa. No la había. Todo era real. Todo era legal. Luego saqué el registro de gastos. Una hoja con columnas, fecha, monto, motivo. Desde la leche para mis nietos hasta el pago completo del seguro del auto de su esposo. Cientos de líneas. Miles de dólares. Ninguna deuda saldada. La dejé caer frente a ellas como se deja caer la última carta en una partida que ya está ganada. Y finalmente una transcripción del mensaje de voz donde Sara decía: «Si no te necesitáramos para recoger a los niños, no lidiaríamos con tu circo emocional». Sara se tensó. El teléfono en su mano bajó, y por un momento pareció recordar que yo no era una pantalla, que era una mujer. Una mujer que había soportado más de lo que cualquier dignidad permite. Mi hija tragó saliva. No dijo nada. No tenía cómo defenderse. Todo lo que habían querido esconder ahora estaba ahí, impreso con tinta negra y paciencia acumulada. Yo no alzaba la voz. No necesitaba. Las pruebas hablaban por mí. Y lo que decían no podía ser negado. La puerta se abrió de nuevo, pero esta vez no fui yo quien se sorprendió. Neil entró sin anuncio, traje oscuro, carpeta en mano y teléfono grabando discretamente. Su presencia era como una campana de justicia que retumbaba en esa habitación llena de tensión contenida. «Estoy aquí para documentar cualquier amenaza, manipulación o intento de coacción», dijo, mirando directo a Sara. «Esto ya no es solo un asunto familiar». Sara retrocedió un paso. Su expresión se descompuso, como si acabara de comprender que esta vez no podría torcer la historia a su favor. Mi hija miró a Neil, luego a mí, como buscando alguna señal de que esto era un malentendido, que podía revertirse. «¿Estás de su lado?», preguntó, con la voz rota. «¿Vas a elegir a un extraño antes que a tu propia hija?». «No», respondí. «Estoy del lado de quien me ve como un ser humano, no como una cuenta bancaria». Las palabras se quedaron flotando en el aire, más pesadas que cualquier grito. Sara bajó la mirada. El teléfono en su mano dejó de grabar. Neil colocó otra carpeta sobre la mesa, esta vez con documentos certificados por el notario público. Declaración de capacidad mental firmada por mi médico. Informe financiero con cada movimiento claro. Cláusulas legales blindadas. Cada hoja era una muralla.
Mi hija se hundió en el sillón como una niña regañada, pero ya no me conmovía. No porque no la quisiera, sino porque entendí que amar no significa soportar todo. Habían intentado callarme, aislarme, reemplazarme. Y ahora, eran ellas las que estaban mudas, porque yo ya no necesitaba rogar, ni explicar, ni justificar, solo poner límites, claros, legales, inquebrantables. El miércoles por la tarde, comenzaron los mensajes. Primero fue Silvia, una vieja amiga de la familia que solía venir a las cenas navideñas. Dot, todo bien, escuché algo raro en la reunión del club de lectura. Luego vino el mensaje de la señora Elvira, vecina de mi hija. Vi a Sara llorando afuera de la escuela. Dijo que estás pasando por una crisis mental. Pero no le creí. No respondí a ninguno. Solo puse el teléfono en silencio y observé cómo las palabras volaban de boca en boca. Pero esta vez no era yo quien tenía que explicar. Las acciones hablaban más alto que cualquier rumor. Fue en una reunión del PTA donde todo estalló. Sara, en su afán por victimizarse, comenzó a contar que su suegra anciana le había arrebatado la herencia familiar y que ahora estaba bajo influencia de extraños. Lo dijo con voz quebrada, ante un grupo de madres que alguna vez le reían los chistes y le aplaudían las publicaciones perfectas en redes. Pero una de ellas, Miriam, se levantó y la enfrentó con frialdad. Sara, tu suegra me ayudó con los papeles de mi madre cuando falleció. Esa mujer tiene más lucidez que todas nosotras juntas. Y si la excluiste de su propia familia, entonces no te quejes si ahora hace lo mismo con su testamento. El silencio fue inmediato. A los 2 días, Sara fue retirada de 2 comités escolares. Las malas lenguas ya no eran solo chismes, eran verdades respaldadas por papeles, por actitudes, por omisiones que ya nadie podía justificar. Y mientras tanto, yo seguía en mi casa. No celebrando, no vengándome, solo observando cómo, al fin, el mundo empezaba a ver lo que yo soporté en silencio. Porque la dignidad no necesita escándalo, solo tiempo y firmeza. El jueves por la mañana, mientras preparaba café con canela, mi ritual sagrado de cada día, sonó el timbre. Era el mensajero del bufete de Neil. Traía 3 sobres. El primero, notificación formal de que el testamento había sido enmendado, firmado y sellado bajo todos los requisitos legales. Ninguna impugnación tendría peso sin pruebas médicas o evidencia de coacción. Y no existía ni una ni otra. El segundo, una orden de cese y desista contra mi hija y Sara. Desde ese momento, quedaba prohibido cualquier intento de solicitar dinero, intervenir en mis decisiones médicas, financieras o personales. También se les prohibía el uso de mi nombre en redes sociales bajo contexto difamatorio. Y el tercero, ese era distinto. Personal. Un sobre dirigido a mis familiares cercanos, a la junta de la iglesia a la que pertenezco hace 25 años, y a algunos vecinos que me conocen desde que mis hijos eran pequeños. Dentro, una carta abierta. No con rencor, con verdad. Explicaba con calma. ¿Y pruebas? ¿Por qué tomé la decisión de modificar mi testamento? Explicaba los años de silencios rotos, los intentos de control legal, la exclusión emocional. No buscaba lástima. Buscaba claridad. Que no se dijera que lo hice por capricho o confusión. La enviamos ese mismo día. En cuestión de horas comenzaron las llamadas. No de reconciliación. De apoyo. Te creo. Yo también pasé por algo parecido con mis hijos. Gracias por tener el valor de hacerlo público. No me interesaba limpiar mi nombre. Nunca estuvo sucio. Pero sí necesitaba que lo supieran. Que esa mujer callada, que cocinaba sin pedir nada, había dicho basta. Y esta vez, su voz no podía ser ignorada. Porque el respeto no se exige. Se construye. Y el mío, ya no está en manos ajenas. Hoy vivo en una casa más pequeña, estilo artesano, con ventanas grandes, y una biblioteca a 3 cuadras. En la panadería de la esquina ya saben mi nombre. Me guardan un pan de anís cada jueves. Y siempre hay una mesa junto a la ventana esperándome. David viene cada domingo con té de jazmín y shortbread. No hablamos de lo que pasó. Hablamos de libros, de plantas, de cómo el limonero del patio está floreciendo aunque ya nadie lo riegue más que la lluvia. Sobre mi alféizar hay una sola foto enmarcada. Mi nieta, sonriendo, con las manos cubiertas de harina durante la última vez que hicimos galletas juntas.
No la veo desde hace meses, pero no la he borrado de mi corazón. No me siento derrotada. Me siento libre, porque he aprendido que hay soledades que sanan más que ciertas compañías, que una voz firme, aunque tardía, puede salvarnos del olvido, y que vivir con dignidad, incluso cuando otros eligen el desprecio, es la forma más silenciosa y poderosa de ganar.